¿Qué tal? Buenos días. Agradeciendo a todos los asistentes que estáis al otro lado de la pantalla dentro de lo que es el ciclo de conferencias de COFACE en el año 2022. Pues tenemos la suerte de tener hoy un experto en innovación, Xavier Ferrás Hernández. Seguro que muchos de los que os habéis apuntado a este seminario es porque ya le seguís sus vídeos, que son muy interesantes, y todas las ideas que tiene a aportar sobre la innovación, ¿no? Profesor de SADE y autor de muchísimos artículos al respecto, pues vamos a compartir con él los próximos 45 minutos y luego la idea sería pues atender cualquier cuestión o cualquier pregunta que le queráis hacer. ¿Qué tal, Xavi? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, encantado de estar aquí con vosotros. Muy bien, pues una de las cosas que vamos a hacer, aunque insisto, estábamos hablando ahora unos minutos antes de entrar en vivo aquí en directo, de todas las cosas que vamos a tratar, y está claro que hay cuestiones sectoriales y de países y de geoestrategia que vamos a tratar, pero siendo tú un experto en innovación, hay una cosa que es fundamental, ¿no? Para situar un poco a nuestros asistentes lo que es de lo que vamos a tratar los próximos minutos. ¿Qué quiere decir innovación? Cuando hablamos de innovación, porque la verdad que es una palabra que últimamente se utiliza quizá demasiado, ¿no? No sé cómo nos puede situar al final la innovación como concepto en el siglo XXI y sobre todo en el periodo post-COVID. Bueno, yo creo que es un concepto muy poliédrico. Tendremos durante estos 45 minutos tiempo de abordar diferentes perspectivas de la innovación, ¿no? Pero si vamos a lo que es la definición canónica, pues la innovación es la explotación con éxito de nuevas ideas o de nuevo conocimiento. Eso significa nuevas ideas, pues habrá que aportar ideas. Eso significa pues que las organizaciones cada vez más tendrán que desarrollar procesos de creatividad o nuevo conocimiento. Eso nos llevaría más a la innovación tecnológica. La tecnología es conocimiento en acción. Más allá de eso, y con todas las particularidades que ahora comentaremos, si quieres, del impacto que tiene más allá de la organización, en los países, en la geopolítica, etcétera, la innovación es un concepto emergente de management. Es un concepto pues, que integra cosas que ya existían, como la estrategia, la tecnología, la teoría organizativa, el marketing, pero a la vez que los integra, los une y los cohesiona desde una nueva visión, que de hecho es una nueva visión de la organización, de cómo una organización debe comportarse, debe sobrevivir y debe competir en el siglo XXI. Cuando hablamos a nivel de innovación, lo que es interesante es, has dicho, explotar con éxito. Es decir, al final, por ejemplo, si innovase pero no tuviese éxito, no sería considerado innovación. Tenemos la suerte, ¿no?, los que nos dedicamos a la innovación, que la innovación por definición es explotar con éxito. Si tú explotas sin éxito, eso no es innovación, aunque es una definición puramente económica, ¿no? Pero esa es la definición, es explotar con éxito nuevas ideas o nuevo conocimiento, con muchos matices. Si quieres, la discusión típica que yo abordo en clase es ¿tú innovas o tú mejoras? ¿Innovas o solo mejoras? Porque hay muchas... Sí, dime, Miquel. No, disculpa, si el tema es precisamente era lo siguiente, que muchas veces yo creo que la gran confusión que puede ser es que a veces un proceso que llevamos haciendo mucho tiempo, en el cual se hace un pequeño cambio, que sería una mejora, se utiliza como innovación. Y luego, bueno, un tema que desde luego yo tenía claro que iba a aprender mucho en esta conferencia, pero que me parece interesante que la innovación sea solo cuando hay éxito, ¿no? Entonces, innovación no es mejora, ¿no? Si nos puedes aclarar ese tema. La diferencia entre la mejora y la innovación es que la innovación conlleva riesgos. En riesgos financieros, riesgos tecnológicos, riesgos de mercado y riesgos personales. Al final, aquel que apuesta por la innovación, aquel directivo que tiene características innovadoras, en general asume riesgos. Y eso pues va un poco con la persona. Lo que pasa es que en un mundo que cambia permanentemente, quizá lo más arriesgado es no cambiar. Y os pondré ejemplos. Durante estos minutos pues hablaremos de diferentes casuísticas y particularidades, pero en un mundo de cambio permanente lo más arriesgado es quedarte donde estás. Pensad que no hacer nada es hacer algo, es no hacer nada. Y eso es una decisión, no hacer nada. El inmovilismo es una decisión estratégica. La diferencia entre innovación y mejora es el riesgo que una organización o un directivo asume. Si quieres, yo siempre lo explico con una metáfora de un montañero, ¿no? Un alpinista que sube una montaña, podemos decidir quedarnos abajo. Y abajo está el mercado, imaginaos la metáfora, ¿no? Está el mercado saturado, todos estamos ahí abajo. Y alguien detecta
una posición competitiva superior, una ventaja competitiva, un desarrollo tecnológico, lo que sea, que le lleva a sobresalir por encima del resto, y coge la mochila y sube. Y ese coger la mochila y sube significa también que muestra un liderazgo que otros no tienen, pero asume riesgos. Al final la innovación es cambiar riesgo por ventaja competitiva. Tú puedes decir quedarte abajo y eso sería lo que llamamos el océano rojo, el océano saturado de la sangre de los competidores, o subir la montaña. Te puedes estrellar, evidentemente quien sube no quiere suicidarse, incluso puedes disfrutar del camino, los montañeros disfrutan del camino, están entrenados, tienen tecnología, tienen metodología, han planificado la subida, y cuando llegan arriba que encuentran un océano azul, está solo, no hay nadie más, y en condiciones, estas condiciones estás compitiendo con el poder de un monopolio, que está permitido, si eres el primero que llegas a una posición competitiva, el primero que dominas una tecnología, el primero que tienes una combinación de producto, mercado diferencial, tú puedes operar solo, te van a imitar, seguramente vendrán otros, pero de momento estás en las mejores condiciones posibles, que son las condiciones del monopolio económico. Lo único, Xavier, tú fíjate, es interesante estando aquí, bueno, Cofas como una compañía que nos dedicamos precisamente a cubrir riesgos, me parece muy interesante, ¿no? La apreciación de que innovar es tomar riesgos, pero perdona, por volviendo con el tema de explotación con éxito, si en el ejemplo que nos decías del montañero, el montañero no llegase a culminar la cumbre, ¿no? O fracasase, al final lo que sucedería es que no habría sido una aventura con éxito. Lo digo porque una de las cuestiones para no hacer nada, muchas veces para no tomar riesgos, es precisamente la aversión al fracaso, ¿no? El hecho de que no tengas la seguridad que vas a triunfar, ¿no? Entonces, es interesante la innovación ligada a que tiene que haber un triunfo. Efectivamente, y aquí lo más importante es cómo gestionas ese riesgo. Justamente esa es la clave. Gestionar la innovación es gestionar el riesgo asociado al proyecto innovador, no es más que eso. Entonces, ese montañero que sube, pues como digo, se ha entrenado, tiene metodología, tiene tecnología. En management tenemos metodologías específicas de innovación. El management convencional falla en los proyectos de innovación. Tú no puedes inicialmente, de forma inmediata, pedir un business plan sobre algo que no has visto o no has experimentado nunca. Hay unas fases que son de experimentación, de contraste de hipótesis, donde no te vas a medir solo por resultados económicos, sino que vas a medirte pues, por validaciones, y luego vas acercándote poco a poco al mercado y a medida que reduces tu nivel de incertidumbre, incrementas tu nivel de inversión. Eso es básicamente la innovación. Pero si quieres, para darte algún ejemplo más, ¿no? Para clarificar el tema este del riesgo, nosotros decimos que la innovación es una opción estratégica. La mejora es un imperativo ejecutivo. Es decir, si tú decides un proyecto de mejora, que es hacer lo que ya hacías con más eficiencia operativa, con menos recursos, si quieres, y con más fidelidad al cliente, si detectas una oportunidad en este sentido, como directivo tienes que ejecutarla. Si no, estás autoexcluyéndote del mercado porque tu competencia lo va a hacer, ¿no? Otra cosa es detectar algo que el mercado igual no te está pidiendo, que se sustenta en tecnologías que igual son inmaduras y que tú quieres posicionarte el primero. Ahí está el verdadero espíritu innovador. Y esto es una opción. Puedes decidir no hacerlo. Si tú decides no innovar, mañana no te va a pasar nada, seguirás viviendo. El problema es en el largo plazo. Cuando ese riesgo, que a corto plazo tú puedes minimizar no innovando, a largo plazo es aquello que te va a volver obsoleto. Yo digo que el cementerio está lleno de empresas excelentes muertas de obsolescencia. Bueno, vamos, estaba pensando, desde luego que hay cantidad de ejemplos de empresas que han sido innovadoras, sobre todo en el tema tecnológico, ¿no? En el mundo que nos ha tocado vivir en el siglo XXI, lo único que, bueno, también las hay las que han fracasado. Yo todavía guardo una revista, es de junio del 2007, cuando Nokia llegó a tener 1.000 millones de clientes, ¿no? Es decir, lo que podía ser una empresa puntera hace 14 años con su situación actual, ¿no? Como cuestiones que se utilizan completamente, pues 14 años después ha podido desaparecer casi completamente. No sé si nos podrías ilustrar con un par de ejemplos, o sea, nacionales o internacionales, pues, de algo que te parezca de innovación en los últimos años que ha sido llamativo, algo que haya aparecido en prensa y que puedas compartir con nosotros. Pues fíjate, ¿no? Un poco al hilo de lo que comentas, ¿no? Nokia, líder internacional en telefonía móvil, se vio superada por el iPhone, fue liquidada, torpedeada, yo le llamo ataques en torpedo. De golpe sale algo
que estaba debajo de la superficie, que no habías visto y no tienes tiempo ni de pensar que ya te ha explotado bajo la línea de flotación. Entonces, ¿cómo es posible que Nokia no desarrollara el iPhone? Probablemente porque no dedicó, yo no diría grandes cantidades de dinero, no dedicó ni un segundo, ni un, ¿sabes? Ni un segundo, ni un dólar en plantearse qué es lo que vendría después. Entonces, esto es una paradoja en management y esto lo tratamos mucho en mis clases. ¿Cómo es posible que un Walmart, una gran empresa de distribución, el líder de la distribución norteamericana, en 1992, cuando aparece Internet, no explore si se puede comerciar sobre Internet? Y deja que sea un emprendedor que sale de la nada, un tal Jeff Bezos, ¿no? Que es creo que es el segundo tipo más rico del mundo, ¿no? Después de Elon Musk, o están por ahí, de la nada, sin recursos, sea él quien realmente construye, lidera la nueva ola de cambio, construye el nuevo imperio. ¿Cómo es posible, por ejemplo, si quieres, ¿no? Que empresas hoteleras, ¿no? Pues por ejemplo, Marriott. Pues que Marriott no desarrollara Airbnb. Hombre, pues dices, claro, no lo desarrolla porque Airbnb le va a matar. Bueno, pues mejor que te mates tú mismo de forma controlada, es menos arriesgado que no hacer nada y dejar que otros capturen los nuevos modelos de negocio, las nuevas tecnologías y te amenacen, como es lo que es la norma, es lo que está pasando. Fíjate, si quieres más ejemplos, ¿cómo es posible que no sea Ford o General Motors o Volkswagen los que desarrollen las mejores baterías eléctricas del mundo? Que sea Tesla, que sale de la nada, un emprendedor. Porque estaban todos concentrados en líneas de mejora de sus océanos rojos, buscando la perfección, en la frontera de la productividad de aquello que ya sabían hacer muy bien. La verdad que, vamos, son unos ejemplos que son muy gráficos y además, bueno, esa es la pregunta que muchas veces, ¿no?, haces, ¿por qué ha pasado? Hay un tema que me gustaría citar, es la participación pública. O sea, en ocasiones es curioso porque todos los ejemplos que hemos citado, bueno, al final nuestros amigos de Nokia son del norte de Europa, pero quiero decir, la mayoría son norteamericanos, donde, por ejemplo, la iniciativa privada es la iniciativa privada. En Europa, igual a nivel nacional o en España, cualquiera que nos esté escuchando, es interesante cuál es el papel que debe tener el soporte público, ¿no?, para el papel de la innovación. ¿Qué nos podrías decir sobre, en tu opinión, sobre cuál es el papel que debería tener el soporte público para la innovación? Pues mira, aquí hay muchos mitos que deberíamos romper, ¿no? Un primer mito es decir, la innovación es un tema puramente de mercado, por tanto, dejad a las empresas que innoven solas. Hay una cierta parte de verdad, especialmente ligando con lo que he dicho antes. Las primeras fases de la innovación son fases muy cognitivas, ¿no? Cuando Steve Jobs hace el iPhone, ¿cómo lo hace? Pues lo hace con lo que llamamos equipos mofeta, o equipos de alto rendimiento, que son equipos escondidos, pequeñitos, ¿no? Equipos que tienen características muy específicas. Son muy pocas personas con un gran liderazgo emprendedor. Y les dice, oye, mira, yo creo que en el futuro va a haber una convergencia entre tres cosas, que son el iPod, que son Internet y que son los teléfonos móviles de Nokia. ¿Cómo lo podéis integrar esto? Y un par de equipos dentro de Apple empiezan a pensar cuál es el prototipo de integración de esas tres cosas que ya existían y que todo el mundo pensaba que se iban a integrar. Ellos son los primeros que lideran ese proceso cognitivo. Una vez tienen los dos prototipos, que son simplemente conceptuales, imagínate lo que te has gastado. Nada, 4 chavos, ¿no? Steve Jobs coge las mejores ideas, las integra y busca tecnología en su entorno. Por ejemplo, el iPhone tiene dentro 12 tecnologías críticas que ya existían en el ecosistema norteamericano. De hecho, estaban desarrolladas por organismos públicos, por centros tecnológicos, por centros de desarrollo, algunas, desafortunadamente, pero es así, por motivos de seguridad o de defensa, ¿no? Pero existían. Las memorias flash, las memorias de RAM, todo esto ya existía. Lo que hace Steve Jobs en ese momento, que no tiene dinero además, es un ejercicio de innovación abierta, es aprovecha el ecosistema. Entonces, este aprovechar el ecosistema nos lleva a la escalabilidad de la innovación, que es lo que tú comentabas, ¿no? La necesidad de un soporte público. Yo creo que hemos sido ingenuos en Europa y especialmente en España, ¿no? En cierto modo, Europa ha bebido de una ideología, si quieres, muy purista de mercado, ¿no? Lo que llamaremos muy neoliberal, ¿no? En Estados Unidos, especialmente, algunas corrientes de economistas norteamericanos nos decían pues que la economía era como las matemáticas, ¿no? Que al final una serie de ecuaciones económicas te llevaban a la perfección si tú respetabas esos modelos, ¿no? Y esos modelos no permitían ningún tipo de intervención por parte humana, porque se entendía que el mercado era perfecto, se autorregulaba, etcétera, etcétera. Esto generó una generación de economistas que han liderado nuestra economía, tanto en Europa
parte en Estados Unidos como especialmente en España, ¿no? Pero mientras los economistas norteamericanos propugnaban esa ideología, los ingenieros norteamericanos lanzaban cohetes a la Luna. Y esto era intervenir el mercado. Esos cohetes traccionaban de forma muy significativa. Además, si quieres un dato, por ejemplo, el presupuesto de este año de la NASA, y no es de los mejores porque años atrás era muy superior, es de 20.000 millones de dólares. Eso, para que tengas una idea, es como toda la I+D que se hace en España, tanto a nivel público como privado. Claro, cuando tú orientas en un proyecto de ingeniería muy avanzado con una meta determinada, no vamos a ir a la Luna, pues, oye, esto lo haces con empresas, esto no lo hacen solo las administraciones. Hay una cooperación público-privada, se monta un consorcio, IBM pone los sistemas de información, otros ponen los materiales, otros los motores, pero el nivel de exigencia está muy por delante de mercado. Y esas empresas se ponen en la frontera de la tecnología. Y todo lo que aprenden, luego lo utilizan en el mercado. Entonces, se explica gran parte de la industria de tecnología norteamericana en base a ese tipo de proyectos públicos, o de naturaleza pública, por motivos geoestratégicos, etcétera. Además, fíjate, tú no puedes ir a la Luna en tejanos, tienes que llevar un textil sofisticado, ¿no? Tú no puedes ir a la Luna con una mochila y un bocata. Packaging, food, sistemas avanzados de alimentación, de conservación, sistemas de purificación de aire. Pues gran parte de las tecnologías que hoy están presentes en nuestras vidas salen de ahí, de iniciativas públicas. Pero esto, en nuestro país, si quieres, en Europa no se entendió bien. En Europa nos creímos un poco el mantra y durante 60 años hemos estado durmiendo la siesta. Y especialmente en España, donde pues, la mejor política industrial era la que no existía. No hacer nada es hacer algo, como he dicho antes. Interesante. Hay una de las cosas que es importante cuando hablamos, por ejemplo, del porcentaje, ¿no?, sobre el Producto Interior Bruto que se debe dedicar. Yo creo que ha habido un salto cualitativo, ¿no?, después del COVID. No sé si tú tienes en cifras, si estamos hablando del 5%, cuál es el porcentaje que sería aconsejable que un país de renta alta, como es, por ejemplo, España, deberíamos tener para lo que es I+D, el presupuesto que se debería asignar anualmente para impulsar. Sí, lo tengo muy claro. Esto lo sigo casi cada día. Y en noviembre saldrán las estadísticas de I+D nacionales y seguro que haremos una nota de prensa para quejarnos. Porque estamos mal. Luego, si queréis, daré un mensaje optimista, ¿no? Pero no puedo ser autocomplaciente. España está al 1,2 de I+D sobre PIB, cuando los líderes como Corea del Sur están casi al 5%. Alemania está al 3%, Estados Unidos está al 3%, China está al 2%, la Unión Europea en media está al 2% y España está al 1,2 y en 10 años no se ha movido. Está al 1,2 constante. Estamos casi a 1/3 en inversión en I+D sobre PIB de lo que deberíamos estar. Y eso significa que hay un déficit tecnológico muy profundo en España actualmente. Si quieres, la parte, el toque optimista es que realmente corregirlo no es complicado. Es decir, no estamos hablando de magnitudes astronómicas que no se puedan abordar. Y de hecho, estamos viendo cómo otros países muy rápidamente están corrigiendo este déficit, muy rápidamente. Pero es exclusivamente un tema de presupuestos últimamente que se habla tanto de los presupuestos, o es un tema cultural, porque quiero decir, al final hemos hablado al principio que una de las políticas puede ser no hacer nada. El hecho que me digas que durante 20 años ese 1,2 no se ha movido precisamente es por no hacer nada, ¿no? Es un tema de efecto multiplicador, Miquel. Las políticas, se han hecho políticas. Lo que pasa es que en general las políticas de innovación en España han sido inestables, han sido débiles en cuanto a partidas presupuestarias comparativamente con otros países y han sido muy orientadas al mundo científico. Se ha confundido innovación con ciencia. Eso no quiere decir que evidentemente no haya que hacer investigación, pero un poco volviendo al principio, ¿no? Esa investigación que no se aplica en el mercado se queda como pura investigación o como invención, pero no como innovación. La innovación es la explotación con éxito, con creación de valor y, si quieres, con creación de empleo, que yo creo que es lo más importante que hoy hay, el problema más importante que hay en España. Hemos hecho política de investigación muy buena. Ahora, no nos hemos preocupado de transferir. Ahí tenemos un problema que habrá que abordar en el corto o en el largo plazo.
Y que, de hecho, bueno, una de las cosas que hemos observado hasta en países tan tecnológicamente avanzados como Estados Unidos era el peligro a que esa innovación en la tecnología lo que hacía era perder empleos. Es decir, en vez de pensar cuántos empleos nuevos se generan gracias a los avances tecnológicos, es verdad que sobre todo en países occidentales o de países de renta media alta, estos últimos años ha habido un miedo sobre cómo puedo perder mi trabajo por esa tecnología, ¿no? ¿Qué podrías decir respecto a la relación entre tecnología y empleo? Pues mira, yo creo que, y además eso está contrastado, por ejemplo, en Europa, las zonas más tecnológicamente avanzadas son las que más empleo crean. Aquí hay una diferencia Ujú, entre si creas la tecnología o la consumes, ¿eh? Si solo la consumes, probablemente te vas a descapitalizar en cuanto a empleo, ¿eh? Si tú la creas, vas a crear empleos vinculados, ¿eh?, a ese desarrollo tecnológico. Ahora, por ejemplo, si quieres luego abundamos en el tema, pero están en juego el sector de los semiconductores, que es un hot topic hoy, ujú. está con una cadena de valor que se ha roto, está totalmente rota por temas COVID, pero además con una demanda muy por encima de la capacidad productiva instalada, ¿no? Entonces, hay que instalar capacidad productiva. ¿Dónde se va a instalar? Pues los países que están más despiertos están compitiendo por atraer fábricas de semiconductores. Una Mm, fábrica de semiconductores es como una central nuclear. Montarla es como montar un portaaviones. 5 años de trabajo, extremadamente complejo, con una precisión brutal, pero una fábrica de semiconductores puede crear igual 15, 20, 30.000 empleos directos y toda la cadena de valor que se va a desarrollar alrededor. Entonces, eso va a marcar la geografía económica e industrial del futuro. Si hay tecnología, si fabricamos semiconductores, las zonas que los fabriquen sean zonas extremadamente ricas. Otra cosa es las zonas que los consuman, las zonas que los consuman, ¿eh? Por tanto, se podría progresar en el... Hay muchas perspectivas, pero en general yo te diría, aquellos países que controlen la tecnología van a ser países que mm, generen empleo y empleo de calidad y que al final deriven en prosperidad nacional. ujú. No, perfecto. Antes, bueno, uno de los temas para todos los asistentes que nos estén escuchando, vamos a tratar alguna serie de sectores en unos minutos. Antes me gustaría, como uno de los temas que la gente también identifica bastante a COFAS es con el tema de análisis de países. Me gustaría, más que con un tema positivo, es, bueno, países que a nivel de innovación lo han hecho bien y que se puede aprender de ellos. Y me gustaría que hablásemos, si te parece, del caso alemán, qué hace Alemania, que le funciona a nivel de su estructura empresarial, y luego el caso de Asia, más que de un país, evidentemente de un continente, pero sería interesante centrar un poco qué ha hecho Corea también en estos últimos 60 años para que sea el país que es tecnológicamente hablando. Entonces, ¿qué te parece que podríamos aprender de Alemania y de Corea, cualquier país de Asia, dentro de lo que pueden ser las cuestiones de innovación? Pues mira, si quieres empiezo al revés, empiezo por Asia, porque Asia en cierto modo ha sido quien nos está dando la sorpresa, ¿no? Quien está rompiendo los moldes, los paradigmas y los mitos del pasado, ¿no? Corea del Sur, hay un artículo de Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, que explica que Corea del Sur en 1960 era más pobre que Ghana, país subsahariano, como sabéis, ¿no? Y él dice, si hubiéramos dejado el mercado, la ventaja comparativa de Corea del Sur era el arroz. Corea del Sur hoy sería un gran exportador de arroz, ¿no? O Taiwán un gran exportador de té. Sin embargo, actualmente esos países son vergeles de plantas de semiconductores. Fijaos que además ellos no inventaron los semiconductores, ellos desarrollaron la tecnología de proceso para escalarlos a escala global. Entonces, otro mito, y es un poco lo que os decía antes, no hay que confundir ciencia con innovación, no por mucho investigar vamos a ser más ricos. Alguien aprovechará probablemente si es hábil esa investigación, pero igual no somos nosotros. Entonces, los semiconductores nacen en Estados Unidos, en Silicon Valley, de ahí el nombre de Silicon Valley, ¿no? Pero es Taiwán, es Corea, es Japón, quienes son capaces de desarrollar la tecnología de proceso para hacerlos a escala masiva. En cierto modo, se dan cuenta de que esto va a ser importante y no es el mercado quien decide. El mercado no se enamora de Corea del Sur y dice, voy a poner aquí las plantas de semiconductores. Son los gobiernos de Corea del Sur y la sociedad civil que en el largo plazo estabilizan unas políticas de inversión sistemática en áreas tecnológicas estratégicas. Se podían haber equivocado, pero lo acertaron. Y hoy en día, pues por ejemplo, Taiwán, si quieres luego también podemos comentarlo, controla el 60% de la fabricación mundial de semiconductores. Es una zona absolutamente caliente, porque Taiwán, China lo considera una provincia suya. O sea, Y solo falta que lo considere una provincia suya y que encima tenga
la tecnología más avanzada del mundo para ser un bomboncito delante de China, ¿no? Entonces, eso hoy en día está provocando pues tensiones geopolíticas muy importantes, como ya sabéis, ¿no? Por tanto, Asia nos ha mostrado que el modelo que nosotros teníamos, que era un modelo from science to business, de la ciencia al mercado, no funciona, o no funciona todo lo rápido que podría. El hecho de decir, vamos a desplegar infraestructuras científicas y esperar tranquilamente a que de estas infraestructuras florezcan industrias, esto no ha pasado. No ha pasado en Europa y yo creo que no ha pasado en ningún lugar del mundo, ¿no? En Asia es al revés. En Asia es from business to science. En Asia lo que hacen primero estos países es manufactura básica, textiles, zapatos, ¿no? Empiezan a copiar producto. Si quieres, empiezan a atraer inversión extranjera en base a bajas estructuras de coste. Empiezan a copiar producto. Y cuando yo era pequeñito, los copiones eran los japoneses. Luego fueron los coreanos y finalmente los chinos, ¿no? Copian producto, empiezan a desarrollar producto propio y a exportar, empiezan a controlar la tecnología para hacer el producto y finalmente dominan la ciencia. Entonces, from business to science. Y ellos dicen, no, podemos hacer ciencia porque tenemos una estructura económica e industrial que nos lo permite. Aquí, hasta cierto punto, pensamos al revés, ¿no? Que hagamos ciencia y luego de esa ciencia ya saldrá la innovación. Sí, ya transferiremos. Y este es un proceso que no ha funcionado, ¿eh? No está funcionando. Alemania, si quieres, es dentro de Europa, antes he dicho, Europa es un continente que se ha dormido. Bien, no del todo. Alemania es un gran ejemplo de país innovador. Es un país muy industrial, con una visión muy industrialista de la economía. Es un país con el Mittelstand, ¿no? Que son los clústeres de pequeñas y medianas empresas, que el gobierno alemán, en cierto modo, apoya mediante instituciones específicas que inyecten tecnología en esos clústeres, los famosos institutos Fraunhofer. Aquí en España hemos extrapolado el modelo con el nombre de centros tecnológicos. En Alemania, el modelo, digamos, original de lo que aquí conocemos como centro tecnológico es una gran institución llamada Fraunhofer Institute, que de hecho tiene unos 60 centros tecnológicos que están clusterizados, están en el medio de clústeres industriales y cuya misión fundacional es hacer tecnología para la industria, con y para la industria. Con lo cual tienes colectivos de investigadores que están anticipando el futuro de las nuevas tecnologías que van a ser útiles para la industria en el medio y largo plazo. Si a esto le sumas la última ola de digitalización, lo que te emerge es el famoso modelo Industria 4.0, que es una industria muy digitalizada y muy bien conectada a fuentes de conocimiento. El concepto de Industria 4.0 es un concepto que sale del gabinete de Angela Merkel. Ya no es un concepto que salga del mercado, ¿no? Nuevamente, la acción pública. Angela Merkel, en la anterior crisis, 2008, hace políticas contracíclicas. Dice, bueno, como nuestras empresas van a ser muy debilitadas porque no tienen recursos y lo primero que van a cortar es la I+D, vamos a hacer políticas contracíclicas inyectando más recursos al mercado para apoyar a esas empresas que hagan I+D. De ahí sale, de hecho, de esos trabajos sale el concepto de Industria 4.0. Interesante. Una de las cosas antes de dejar pasar, por ejemplo, la situación de Asia, me gustaría que nos centrásemos o desarrollásemos un poco el caso de China. Es interesante lo que acabas de comentar, ¿no? De atraer inversión, al final fabricar para primero el cliente externo, luego tener tu propia tecnología y vender tu propia marca. Creo, y seguro que lo conoces mejor que yo, que la empresa que más patentes registra al año en los últimos datos que he publicado es Huawei, ¿no? Entonces, bueno, pues el tema de la tecnología, por ejemplo, cuando vamos a nivel de móviles, es increíble pensar que en 10 años ha pasado a estar en manos de los chinos. Hay una cuestión que es importante. China es un sistema autocrático. ¿Tú crees que, por ejemplo, el sistema chino es extrapolable a otros países, tal como funciona ese país? No es extrapolable en absoluto, no es deseable que sea extrapolable. China es una autocracia automatizada, es una autocracia big data. Hoy en día, si alguien ha estado en China, pues hay cámaras por todas partes, sabéis que hay un control social estricto, que te están midiendo todo lo que haces. La típica anécdota de que si cruzas un semáforo en rojo, una cámara lo ve y tu ranking social baja. Con lo cual, cuidado, no te baje demasiado el ranking social porque primero no podrás subir al metro, pero luego le acabas en un campo de reeducación, ¿no? Por tanto, evidentemente no es deseable y yo diría no es extrapolable. Ahora, es claramente, si no eficiente, eficaz. China ha sacado pues más gente de la miseria en los últimos 40 años que todas las democracias occidentales juntas.
Entonces, esto está debilitando nuestras democracias, ¿eh? Tenemos por primera vez un sistema alternativo que los ciudadanos no están descontentos y claramente está generando progreso. Ahora, es un sistema que vulnera las libertades individuales. Nosotros aquí en SAE tenemos estudiantes chinos, yo hablo con ellos de forma regular, ¿no? Y me dicen, oye, es que si vamos como tiros, no nos quejamos, ¿no? Mi padre era un pobre campesino que pasó hambre hace 30, 40 años, yo soy ingeniero de software y estoy estudiando en una escuela de negocios, me lo paga el gobierno, estamos bien, ¿no? Entonces, hay que buscar, yo creo, pues mecanismos alternativos de refuerzo de las democracias. Y lo que para mí las democracias han descuidado es justamente este componente tecnológico, el rol de la tecnología en las sociedades. China, a diferencia de la Unión Soviética, China está desarrollando tecnología puntera y la está poniendo al servicio de la economía. Y la economía está apoyando el desarrollo tecnológico. En la Unión Soviética no era así. Hacían ciencia y tecnología de frontera, pero los ciudadanos, la economía no se enteraba. Estaban totalmente desconectados esos subsistemas, ¿no? Y el caso de Huawei, si quieres, es un caso paradigmático. Pues Huawei, sí, Huawei es uno de los detonantes que dispara la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que para mí no es una guerra comercial, es una guerra tecnológica. Sí, lo que pasó con Huawei es que efectivamente una tecnología estratégica hoy probablemente sea 5G. 5G es la quinta generación de tecnologías móviles, que son, para entendernos, son conjuntos de tecnologías que te permitirían transmitir grandes cantidades de datos a gran velocidad, sin latencia. Es decir, sin que haya retardo entre lo que está pasando en el mundo real, lo que tú estás percibiendo y la reacción que das. Esto a nivel industrial, a nivel médico, por ejemplo, a nivel pues, de vehículo conectado, esto es fundamental. O sea, no puede ser que haya un problema en la carretera y que el coche se entere medio segundo más tarde. Esto puede ser mortal simplemente, ¿no? Por tanto, es imperativo que el mundo se digitalice con estas quintas generaciones de tecnologías móviles. ¿Qué problema tiene el 5G? Que trabaja con onda muy corta. Es un tema técnico, pero al final lo que pasa es que las antenas tiene que haber muchas antenas y muy cerca. Entonces tienes que poner una gran densidad de antenas. Pues imagínate una ciudad como Madrid o como Barcelona que se quisiera digitalizar en este futuro que nos imaginamos, ¿no? Pues de vehículo conectado, de industria 4.0, de hospitales digitales, de banca digital, de pagos móviles, etcétera. Si quisiéramos esto, pues tendríamos que desplegar una gran cantidad de antenas. Esto es muy caro. Entonces, Huawei te está ofreciendo hoy probablemente la mejor tecnología al menor precio. Y es muy atractivo. En las ciudades de, hombre, pues Huawei, ven, instala tú las redes de comunicaciones. Hasta que esto pasa en Nueva York o en Washington. Claro, a Trump ver cada 20 metros una antena china no le hizo demasiada gracia, ¿no? Entonces dijo no y lo prohibió. Prohibió la entrada de tecnología de Huawei en Estados Unidos. Para Estados Unidos no tiene esa tecnología o no la tiene a ese nivel. Está instando a los países aliados que prohíban también Huawei y esto va a ser el pan nuestro de cada día. Vamos a ver cómo desde China van a llegar pues tecnologías superiores a las nuestras. Fíjate que China, por ejemplo, un gran espacio aliado de China es África. Imagínate una África conectada con redes 5G de alta velocidad superiores a las europeas. Bueno, pues cosas de estas podrían empezar a pasar. De todas formas, bueno, una de las cuestiones que es curioso es ya que si ese liderazgo es irreversible, el de China, esto quiero decir, cualquiera de los asistentes que nos siga de otras conferencias, en unas conferencias de COFACE previas, hemos hablado que China y Estados Unidos no tenían una guerra comercial, tenían una guerra tecnológica, como muy bien nos estás ilustrando ahora. Otro de los temas que, por ejemplo, te digo, ha salido, que igual nos puedes tú pues, ilustrar más, es que, por ejemplo, el mayor productor de baterías eléctricas de coches en el mundo es China ahora mismo, ¿no? Entonces sería curioso tener, no sé, 100 millones de vehículos circulando por Estados Unidos que tuviesen una batería made in China, que, bueno, puede ser hasta un riesgo tecnológico, ¿no? El hecho de que te puedan parar de repente 100 millones de coches a la vez. El tema es que al final China ha cogido esa delantera y parece que lo está manteniendo, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, hoy en día, te digo porque te hemos escuchado decir que estamos en un momento, al final, en un momento fundamental, pensando en la cuestión de los papeles de Estados Unidos, Europa y China, ¿no? Que estamos en un momento clave en el cual pues, Estados Unidos puede perder el liderazgo. ¿Cómo ves esta situación respecto a China, Estados Unidos y Europa y el papel de los tres bloques respecto a la innovación? Pues mira, yo creo que especialmente después de la COVID ha sido una gran máquina del tiempo. Nos ha situado
10 años por delante en términos de digitalización, ha tirado de las cadenas de valor digitales. Esto ha creado una crisis en el mundo de los semiconductores, por ejemplo, pero es evidente que nos hemos hiperdigitalizado. Estamos ahora hablando a través de redes digitales. Hace un año y medio igual no lo hubiéramos hecho así, ¿no? Por tanto, ha habido un tirón clarísimo de la digitalización, pero por otro lado nos hemos situado en 1945 a nivel geopolítico. Se ha abierto una segunda guerra fría. Hemos vuelto al pasado. Lo que pasó con la Unión Soviética se está reproduciendo hasta cierto punto con China. Y lo que os comentaba, por ejemplo, el ejemplo de las redes 5G. Imagínate que hay redes 5G de órbita china y redes 5G de órbita norteamericana. Imagínate que esto se produce con otras tecnologías, que empezamos a ver dos sistemas tecnológicos y científicos hasta cierto punto separados, ¿no? Dos internets hasta cierto punto impermeables, dos clouds. Pues sí, el mundo parece que se está fragmentando. Y ahí hay un peligro, si quieres, o una amenaza latente para Europa, que es la ciencia ha funcionado hasta ahora en modo abierto. Es decir, un avance científico norteamericano generado en el MIT o en Harvard era publicado en general en ciencia abierta, era publicado, un científico tiene incentivos para publicar, cuanta más gente le lea a nivel mundial, pues más prestigio científico va a tener, ¿no? Pero ya no está tan claro que un avance en nuevos materiales, en inteligencia artificial, en semiconductores, hecho en Estados Unidos, se abra al resto del mundo. Ya durante la época de Trump empezaron a haber rumores, ¿no?, de que la ciencia americana se podía empezar a cerrar. Si la ciencia china también se empieza a cerrar, tenemos dos subsistemas científicos compitiendo entre ellos, ¿no? Y aquí nuevamente el problema es dónde está Europa, dónde estamos nosotros. ¿Qué te parece el tema cuando hablamos de los fondos Next Generation de la Unión Europea, precisamente de competir a escala continental en tecnología? ¿Te parece, dado que podemos, lo que nos estás comentando, que China y Estados Unidos pueden ser más restrictivos hacia su propia tecnología, ¿te parece que es una oportunidad única que vamos a tener ahora mismo, el utilizar estos fondos de forma inteligente? Pues yo creo que en cierto modo a Europa le tiemblan las piernas, y nos tiemblan las piernas. Cuando te das cuenta, pues lo que pasa con los procesadores electrónicos, ¿no? Que no le damos demasiada importancia, pero esto puede alterar de forma muy significativa nuestras vidas, ¿no? Imaginemos que a Europa no le llegan semiconductores ni de Estados Unidos ni de Asia y no tenemos capacidad para producirlos. Es una situación improbable, pero bueno, si Trump vuelve, pues puede pasar de todo, ¿no? Si Trump o si cualquier presidente norteamericano, por lo que sea, pues decide vetar la venta de semiconductores o solo vender las generaciones más antiguas de semiconductores a Europa, y Asia hace lo mismo, pues imagínate que se pare todo, ¿no? Que nuestros sistemas de información se vuelvan más lentos, incluso que se paren, ¿no? Pensemos que chips están en todas partes, en el móvil, en el ordenador, en la cafetera, en la nevera, en los semáforos, en los aviones, en todas partes, en todas partes. Imagino que todos los sistemas de información se paren, que se olvide la memoria de todo lo que tenemos, ¿no? ¿Dónde iríamos a parar? Bueno, si no tenemos autonomía tecnológica, hombre, es difícil que esto pase, pero es un escenario que no es del todo imposible, ¿no? Entonces, a Europa le tiemblan las piernas. Nos damos cuenta, pues, de que en los últimos 40 años no se han hecho inversiones tecnológicas con un cierto sentido estratégico, si quieres, nacional o continental, y que dependemos de otros. La reacción europea ha sido, pues, lanzar los fondos Next Generation, que no es, como os he dicho muchas veces, no son fondos simplemente para que nos recuperemos, para que después de la COVID pues volvamos a abrir bares, restaurantes, etcétera. Son fondos para que construyamos estrategias e industrias que sean capaces de competir con esos dos gigantes a escala global, con China y Estados Unidos, para que seamos el tercer player del mundo. Un poco esa es la esencia, la voluntad de los fondos. Las inversiones brutales, en todas partes, en China, en Estados Unidos y esperemos también en Europa. Perfecto, Xavier. El tema, entrando por ejemplo ya a nivel de lo que pueden ser sectores concretos y pensando al final las tecnologías claves que tenemos en el futuro, o sea, tres grandes bloques, lo que puede ser el 5G, los semiconductores, que lo hemos citado varias veces, y la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo podríamos desarrollar al final el papel que van a tener estas tres tecnologías, 5G, semiconductores y inteligencia artificial en la próxima década? Pues según todos los análisis van a ser absolutamente críticas, y en cierto modo
podría ser que todo pivotara sobre la inteligencia artificial. Para los que no lo conozcan, pues la inteligencia artificial es una nueva gama de sistemas de información capaces de aprender de sí mismos. Esto no es tan raro. Las personas aprendemos, no somos programadas. Las personas no nos programa nadie. Nosotros aprendemos de la experiencia. Entonces, este tipo de sistemas de información intenta reproducir el funcionamiento del cerebro. Y el gran salto cualitativo es este, ¿no? Es decir, no hay un programador que las programe, sino que aprenden de sí mismo. Y esto, por ejemplo, lo veréis muy rápidamente. Esto responde a lo que se llama, es una cosa muy interesante, la paradoja de Polanyi, que era un filósofo húngaro, ¿no?, que dice que las personas podemos hacer cosas que no podemos explicar. Las hacemos por experiencia, pero no las podemos explicar. Tú ves el cielo, es azul. Dices, ¿pero por qué es azul? Bueno, claro, hay una explicación física, ¿no? Porque la longitud de onda, no sé qué, vale, pero intenta explicarle a alguien más. Imagínate, intenta explicarle a una persona ciega qué es el color azul. Es imposible. Tú sabes lo que es el color azul, pero no puedes explicar qué es. No puedes explicárselo a alguien que no lo ha visto, ¿no? Sales a la calle, te encuentras a un amigo que hace 20 años que no ves y lo reconoces. Y esa persona ha engordado, lleva gafas, se ha dejado barba, está calvo. Es completamente diferente, pero tú lo reconoces. Ahora, tú no podías escribir en una hoja de papel una descripción y dárselo a otra persona y que lo reconozca por ti. Solo lo puedes hacer tú y no sabes por qué. Entonces, sabes porque el patrón de esa persona está grabado en tu cerebro. Entonces, los sistemas de información de inteligencia artificial funcionan así. A base de reconocimiento de datos, van aprendiendo de sí mismos y al final pueden reconocer patrones y prevenir o predecir cosas. Con una gran base de datos de caras, por ejemplo, pues te pueden llegar a reconocer a ti, tu cara, en cualquier situación, en cualquier posición, etc. Esto no se puede programar, ¿no? Esto simplemente es entrenando un algoritmo con grandes bases de datos. Esto sirve para reconocer objetos, para reconocer voz, para reconocer patrones o eventos en entornos empresariales, etcétera, etcétera. Tienen muchísimas aplicaciones. Entonces, la combinación de tres cosas, que es esos algoritmos, las cantidades masivas de datos que tenemos ahora, que nunca hayamos tenido antes, y las capacidades de proceso, pues te lleva a un escenario donde quien tenga la mejor inteligencia artificial conectada, por tanto, con redes 5G y con los mejores procesadores, por tanto, con semiconductores, pues va a ser aquel que probablemente, tanto a nivel corporativo como a nivel nacional, se va a llevar el gato al agua. Y hablábamos, aparte de la inteligencia artificial, el tema de los semiconductores. Ya hemos hablado varias veces de la carencia que tiene Europa, lógicamente, y el tema de 5G o el posible desarrollo del 5G en Europa. Sí, a ver, yo creo que Europa está por detrás, claramente, ¿no? Como he dicho antes, el norte de Europa, si tú miras el ranking, algunos de los rankings innovadores más importantes, más característicos, el ranking Bloomberg, por ejemplo, ¿no?, que es un ranking que publica la revista Bloomberg cada año, pues todavía dice que de las 10 primeras posiciones, entre las 10 primeras posiciones de países innovadores, pues todavía hay unos cuantos europeos. Alemania ha salido últimamente varias veces en la primera posición, compitiendo con Corea del Sur. Pero también Dinamarca, también Suecia, también Suiza, aunque está fuera de la Unión Europea, también Francia. Por tanto, tenemos un conjunto de países que todavía están a un cierto nivel, ¿no? Es que en el mundo que viene la masa crítica es importante. Decimos que en la economía de la I+D, de la innovación, realmente las economías de escala son una fuerza directora. Lo que estamos viendo, por ejemplo, Biden lanza un programa cuando entra en el gobierno de 380.000 millones de dólares para actualizar sus cadenas de valor mediante I+D y digitalización. China está en esos niveles. Entonces, país a país vamos a poder hacer poca cosa. O nos integramos y realmente competimos a esa escala, o realmente podemos tener un futuro complicado. Perfecto. Y en el tema, bueno, a nivel de tecnología y además de tecnología, cuando hablamos del 5G, ¿no?, de lo que pueden ser, hay grandes operadores, ¿no?, de móviles al final en Europa. ¿Cómo ves el desarrollo de 5G en Europa en la actualidad? No, yo creo que tenemos posibilidades. Tenemos empresas como Ericsson que son excelentes. Nuevamente, lo que pasa es que la innovación no se gestiona solo, como he dicho al principio, desde la esfera privada, aunque nos parezca que sí. Es la cooperación público-privada la que acelera la innovación. Entonces, Huawei, por ejemplo, yo no sé si es cierto o no, pero hubo un artículo en New York Times, ¿no?, que dijo que Huawei había recibido 75.000 millones de dólares del gobierno chino para desarrollar su tecnología 5G, para hacer I+D.
Ese es el juego que hay, ¿no? Otros países, pues por ejemplo, Israel, si quieres un país que también es un líder tecnológico internacional, pues las incubadoras en Israel son muy selectivas, seleccionando sus startups, pero cuando seleccionan una empresa, pues los 3 primeros años, por ejemplo, les financian hasta el 75% de sus gastos, cuando están en fases muy embrionarias. Entonces, las hacen fuertes y las proyectan al mercado internacional mediante políticas públicas. Siempre explico en clase un ejemplo que es muy ilustrativo, ¿no? Otra vez, si quieres, procesadores electrónicos, ¿no? Divido a la clase en 2 grupos y les digo, mira, tenéis que competir por unos fondos privados, ¿eh? Soy un venture capitalist, ¿no? Tengo un fondo de capital riesgo y vamos a ver cuál de los 2 grupos me presenta el mejor proyecto. Y yo les enseño el producto sobre el que trabajan. Y a un grupo les enseño una foto de una pizza y a otro grupo les enseño la foto de la patente del primer microprocesador electrónico. Y les digo, desarrolladme un plan de negocio sobre cada uno de estos, a cada equipo. Claro, cuando vuelven, hombre, todo el mundo sabe lo que es una pizza, ¿no? Hacer un plan de negocio sobre una pizzería es facilísimo. Imagínate que es la primera pizzería que hay en Madrid. Ostras, vendes las pizzas a 10 euros, te cuestan 2 o 3, los márgenes son de 7 euros por pizza, vendes 200 cada día, no eres Bill Gates, pero 2.000 euros por día de beneficio te los puedes sacar, con esto puedes financiar la segunda pizzería y esto es un modelo muy escalable y perfectamente comprensible y atractivo para un inversor. Los chicos o chicas que vienen con su plan de negocio de microprocesadores no saben ni por dónde empezar, porque nadie los pide. No hay gente con pancartas, quiero un procesador de silicio. Esto no fue así. Esto fue un ejercicio de tech push. ¿Sabes? Alguien lo inventa y cuesta muchísimo que esto tenga su aplicación de mercado. El problema de la transferencia que decíamos, ¿no? No hay proveedores, nadie sabe cómo hacerlos, no hay programadores, nadie sabe cómo hacer el software, por tanto, los problemas son infinitos. Entonces, un inversor que decide, pues decidirá apostar por las pizzas, ¿no? Que es el ejercicio que hacemos en clase. Eso es lo que llamamos fallo de mercado. Si no hay alguien que desde una perspectiva estratégica, probablemente desde la perspectiva pública, determine que esa tecnología, dile 5G, dile AI, dile lo que quieras, es estratégica y hay políticas específicas para su lanzamiento, esa tecnología no se va a lanzar en ese país. Se hará en otros países, pero no en ese país. Muchas gracias, Xavier. No, está claro que tenemos, ahora que estabas hablando de pizzas, o sea, de alimentación, una de las cosas que también es interesante es, bueno, cómo el papel de la digitalización, ¿no? Y cómo va a afectar a la biología, ¿no? Una de las cosas que ya se habla, es increíble que se habla ahora mismo, que hace relativamente poco hubiese sido muy extraño, que es la carne artificial. Como es, por ejemplo, el desarrollo en el tema del sector de alimentación, ¿no? Es uno de los sectores que mejor ha funcionado tras la pandemia porque evidentemente todos teníamos que comer. ¿Cómo ves el tema de la digitalización, biología y aplicaciones como la carne artificial? Pues mira, se está produciendo una convergencia entre las ciencias de la computación y la biología. Por ejemplo, la inteligencia artificial, mediante grandes series de datos de códigos genéticos, por ejemplo, pues es capaz de predecir cómo se dobla una proteína. Y cómo se dobla una proteína puede ser crítico, por ejemplo, para hacer que un coronavirus se pegue a una célula o no. Por tanto, para desarrollar un fármaco. Entonces, la inteligencia artificial, la computación, te permite simular cosas que antes tenías que experimentar en laboratorio, lo cual era extremadamente más caro y más difícil, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, pues existe tecnología, esto es un poco futurista, pero es así, para programar vida artificial. Imagínate coger código genético, el ADN es un código que todos leamos en nuestras células, ¿no? Pues imagínate en un ordenador escribir tú un ADN determinado, el que tú quieras, vaciar una célula, inyectar ese ADN y que esa célula se comporte como tú has programado. Por ejemplo, ahora están haciendo desarrollos muy interesantes, ¿no?, de microorganismos que puedan comerse el plástico del mar y convertirlo en azúcar. Computación y biología, otra vez, ¿no? Y en ese ámbito lo que está quizá más avanzado, que yo creo que va a ser una disrupción en el corto plazo, es el tema de la carne artificial, que hace 4 o 5 años era también muy futurista, pero ahora hay ahí un colectivo de startups que están muy próximas al mercado, que es la posibilidad de fabricar carne, por ejemplo, imagínate una hamburguesa, a partir de células madre. Células madre de una vaca que tú pones en un bioreactor, en una máquina, tipo, imagínate una cafetera en casa, ¿no? Pones una pastilla de células madre y te crece una hamburguesa. No hay vaca, no hay granja, no hay consumo masivo de agua, no hay antibióticos, no hay bacterias, no hay transporte de animales, no hay matadero, no hay nada. Nada. O sea, toda la cadena de valor se puede volatilizar.
Entonces, esto pues es una tecnología que, por ejemplo, Bill Gates o Richard Branson, grandes inversores, están poniendo cantidades masivas de recursos para que llegue al mercado. Y yo creo que va a llegar pronto, creo que va a llegar. Entramos ya es curioso, pero esto, como siempre, va a toda velocidad. Entramos ya en los últimos minutos de lo que es esta jornada. Animar a cualquiera de los asistentes a que traslade a Xavier, si no, luego os arrepentiréis, cualquier duda que tenga. La primera que, bueno, más que duda, comentario que nos hacen es cómo ves un poco tu idea a nivel de lo que es el sector de automoción, sobre todo por el peso que tiene en España como sector y como exportaciones, cómo le afecta, lógicamente, el tema de los semiconductores que tanto hemos tratado durante esta última hora y qué soluciones tiene, ¿no? Porque estamos hablando en un sector que está cambiando completamente. Ahora parece que incluso la gente joven se plantea para qué comprar un coche. ¿Cómo ves innovación, sector de automoción, semiconductores? ¿Qué podrías decirnos? Bueno, el sector del automóvil ahora está en lo que llamamos una fase fluida, que es que ha sufrido le llega un torpedo, que es el vehículo eléctrico, y lo ha desintegrado. Ha desintegrado el sector. Ahora las diferentes marcas están tomando posiciones en un escenario que no está nada claro. Esto es lo que llamamos la fase fluida de la innovación, ¿no? Es cuando el mercado no está definido, cuando el modelo dominante de futuro no está definido, cuando las marcas no saben qué hacer. Estamos en plena turbulencia. El coche, que era una máquina mecánica, pues se está convirtiendo en un ordenador con ruedas, con lo cual, pues cada vez más las tecnologías electrónicas van a ser más importantes e incluso, pues marcas como Apple se dice que se plantean entrar en ese mercado porque empiezan a tener las competencias para hacerlo, ¿no? Por tanto, puedo decir pocas cosas. Puedo decir que el escenario es absolutamente incierto, está cambiando todo muy rápidamente. Puedo decir que las marcas, pues seguramente yo recuerdo haber tenido conversaciones, ¿no?, con grandes directivos, con altos directivos del automóvil hace quizá 5 años que decían textualmente: este sector es una fortaleza, aquí no entra nadie, es imposible que entre alguien, un emprendedor. ¿Cómo puede entrar un emprendedor en el sector del automóvil, ¿no?, con las inversiones de capital que necesitas, etcétera, etcétera? Es imposible. Y ahora, pues el sector está siendo capturado por jóvenes startups, muchas de ellas de ciencias de la computación, con aplicaciones móviles, con partes de los códigos que requiere el nuevo modelo de vehículo, etcétera, etcétera. Y a eso súmale, a la tempestad, ¿no?, súmale la escasez de chips, ¿no? Con lo cual, a ver, el escenario es muy incierto. La parte positiva es que esas marcas son extremadamente buenas, son marcas muy competitivas que han tenido éxito en el pasado también en momentos muy complicados. El sector del automóvil ha sido el más competitivo del mundo. Por tanto, veremos. Yo creo que la resultante va a ser que esas marcas, las grandes, las tradicionales, van a verse con ventas reducidas, van a tener que reescalarse quizá a la baja, pero van a entrar otros players más, pues, del mundo de las startups, del mundo de la tecnología, empresas tecnológicas clásicas que van a competir en ese mercado. Veremos. Bueno, de todas formas, desde el punto de vista, es interesante, ¿no? Desde el punto de vista bueno, al final los coches que sin conductor o de todo lo que es este tipo de forma de moverse, ¿no?, que ya existe hoy en día, también sería interesante ver qué pasa ante un posible accidente o cómo se gestionan, ¿no? Porque, o sea, toda la parte normativa evidentemente no está pensada en el mundo para que haya, por ejemplo, un coche sin conductor, ¿no?, circulando por lo que son las autovías. A veces pues, la innovación va muy rápida y luego lo que son las leyes o la forma de estructurar que tenemos los sectores pues va un poquito por detrás. Y en el sector de automoción, insisto, que se ve muy bien ahora mismo, ¿no? Estando en el final de lo que es la jornada, una de las cosas que es bastante importante es pensar. Es curioso, cuando hablamos de innovación, no sé si a la gente lo primero que le viene a la mente es el tema del sector de alimentación, pero hace un momento estábamos hablando de hamburguesas a través de células madre, ¿no? Sectores tradicionales como lógicamente es el de la automoción. En definitiva, no hay ningún sector, ¿no?, según tu opinión, Xavier, que esté fuera de la necesidad de innovar y más en el siglo XXI. Yo creo que no hay ningún sector que escape al cambio, al cambio tecnológico. Y mirad que realmente hablamos cada día con directivos. Yo recuerdo algunos casos muy obstinados. A mí esto no me va a afectar. Es que no, tú no lo entiendes, pero yo estoy en un nicho que hace 100 años que es el mismo. Bueno,
Yo creo que a todo el mundo nos va a afectar, a todos, de un modo u otro, sea directamente a nivel corporativo, sea a nivel de cambio de balanzas geopolíticas, sea a nivel de cómo se va a desarrollar nuestra sociedad o no. Yo sería muy sensible, y ese es mi mensaje, muy sensible con la tecnología, muy sensible. O sea, hay que tener mucho cuidado con el cambio tecnológico y no ignorarlo, porque nos va a afectar seguro. Y si quieres, al final, un mensaje positivo. Realmente, por primera vez en la historia, estamos en condiciones de solventar prácticamente todas las necesidades materiales, creo yo, de todos los humanos en base a tecnología. Y hay datos que así lo podrían demostrar, ¿no? Pero estamos asistiendo pues, a desintegraciones, ¿no? A mundos fragmentados, a desigualdades. Pero esto no es un problema fundamental, es un problema organizativo. Nos estamos organizando mal, pero por primera vez en la historia quizá podrían haber recursos para todos. Pues no, desde luego que vamos, que ningún sector, ¿no? se escapa fuera de lo que puede ser la innovación. Uno de los temas que has comentado que es bastante importante es la necesidad, ¿no? de la participación del Estado, ¿no? O sea, de la participación pública, o sea, de los fondos, por ejemplo, que has puesto tanto en el caso chino como en el caso estadounidense. Y en el caso español y en el europeo, pues el reto que tenemos por delante de poder tener en cuenta o aprovechar estos fondos de la EU, que como has dicho, pues es interesante que sirvan para abrir algunos centros como bares o restaurantes que han sido afectados por el COVID, pero que también es muy importante que, bueno, pues al final lo aprovechemos para cambiar la innovación y lo que es la estructura económica, ¿no? española y nacional. No sé si quieres acabar con alguna idea a nivel de un mensaje final que quieras dar a nuestros asistentes sobre la innovación. Bueno, no, lo que os he comentado. Yo creo que hay visiones tecno-optimistas y tecno-pesimistas, ¿no? Podríamos ir a escenarios utópicos o distópicos, ¿no? Ahora estamos realmente en un punto de inflexión. Yo optaría, ¿no? por ser tecno-optimista y pensar, pues eso, ¿no? que realmente por primera vez en la historia se está creando riqueza gracias al cambio tecnológico, riqueza para que todos vivamos mucho mejor, ¿no? Hay algunos análisis que decían que 2019 fue el mejor año de la historia. Especialmente en las sociedades occidentales tenemos la sensación de que estamos perdiendo posiciones y es así. Pero si tú miras objetivamente, estadísticamente, pues la cantidad de gente que tiene acceso a agua potable, la cantidad de gente que tiene acceso a electricidad por primera vez, acceso a Internet, cómo ha caído la pobreza extrema en el mundo, especialmente en Asia, o gracias a lo que está pasando en Asia. Cómo está creciendo la alfabetización en el mundo también. Bueno, estadísticamente el mundo es el mejor de los mundos posibles. Otra cosa es que cuando ves las noticias te deprimes, ¿no? Y yo lo que os diría es, yo soy ingeniero de formación y creo mucho en el poder de la tecnología, ¿no? Creo que hay que tenerlo en cuenta, tanto a nivel corporativo como también, como he dicho ya en repetidas ocasiones, a nivel nacional, ¿no? Y hay que exigirles también a nuestros representantes, a nuestros líderes, pues que hagan esas políticas, ¿no? que nos sitúen en la frontera de la tecnología para crear una sociedad mejor. Perfecto, pues desde luego que estaremos a nivel de, bueno, hay que ser muy sensible, que decías, a la tecnología y que nos ayude a todos. La verdad que ha sido un placer, estoy seguro que a todos los asistentes, espero que a ti también se te haya pasado volando, muy enriquecedor. Te seguiremos escuchando en tus conferencias en YouTube y seguro que nos veremos en otra ocasión. Así que, Xavi, muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues, muchas gracias a todos los asistentes, un abrazo a todos y nos vemos en la próxima conferencia de COFAS. Muchas gracias a todos.